¿Cuál es el secreto familiar más impactante que un niño te ha revelado? Salí con una chica que tenía 2 hijos. Yo los estaba cuidando mientras ella iba al doctor. Ella tenía un serio problema médico y no quería llevar a los niños ni que la vieran estresada. Estaba viendo Toy Story con su hija de 3 años. Supongo que ella empezó a entender que su mamá y yo éramos más que amigos. Ella dijo, ¿golpearás a mamá? Yo me quedé sorprendido y dije, por supuesto que no, ¿por qué crees que haría eso? Luego se le pusieron los ojos llorosos y dijo, mi papá solía golpearla y empezó a llorar. Yo hice mi mejor esfuerzo para explicarle que nunca golpearía a ninguno de ellos y cómo se debería de comportar la gente que se ama y que su papá tenía una enfermedad que lo hacía actuar raro, consumía sustancias. Le di una paleta y ella se calmó. Yo sabía que si papá lastimaba a su mamá, pero no sabía que ella había estado presente y mucho menos que lo recordara. Cuando mi hijo tenía 3 le compré a mi esposa la película del Titanic por su cumpleaños. Sí, fue hace mucho tiempo. Él preguntó si podía verla después del preescolar. Nosotros le dijimos que no era una película para niños, que era una película para personas como mamá y yo. Más tarde, cuando lo recogí del preescolar, su maestra estaba llorando de risa, ya que él le estuvo diciendo a medio mundo que ese día era el cumpleaños de su mamá y que su papá le había regalado un video especial que solo mamás y papás podían ver. Yo le doy clases a niños de 2 años. Un día les estaba preguntando el nombre de sus padres solo para ver si lo sabían. Le pregunté a un pequeño niño, ¿cuál es el nombre de tu mamá? Y me contestó, Michelle. Luego le pregunté, ¿cuál es el nombre de tu papá? Él me miró confundido como si estuviera tratando de descifrar la pregunta, pero no podía. Entonces le pregunté, ¿cómo le dice tu mamá a tu papá? Y me contestó, Gran Papito. No pude evitar no soltarme riendo. No fue un secreto, pero sí me sacó una carcajada. Un día reuní a mis alumnos de preescolar en un círculo. Ya que todo el día estuvieron discutiendo quién era un chico y quién era una chica, decidí hacerles la pregunta abierta. A través de todo el mar de niños escuché las respuestas. Yo soy un chico, yo soy una chica, etc. Luego, de la nada, al fondo del círculo escuché. Yo soy negro. Por supuesto que lo era. Dios, extraño esa clase. Mi abuela tiene una guardería en su casa. Una vez una de las chicas que cuida intentó darle un beso en el pepino a uno de los chicos. Mi abuela inmediatamente le preguntó en dónde aprendió eso y ella dijo que mi papá. Mi abuela inmediatamente lo reportó e iniciaron una investigación. Su familia estuvo muy agradecida de que lo haya reportado. Incluso el papá. No encontraron nada y los padres cooperaron al 100%. Los niños a veces dicen cosas raras, pero ellos estuvieron agradecidos de que mi abuela tomara esas cosas en serio. Así que supongo que no fue un secreto familiar, pero mi abuela realmente pensó que había algo malo de por medio. Una pequeña niña en la edad en la que solo balbucean. Ella no podía hablar bien, pero sí decía algunas palabras. Estaba jugando en la pequeña casita y escuché que gritó muy claro, «Sal de mi casa, maldito Me pregunto de dónde sacó eso. Yo una vez tuve una pequeña que me dijo que vio a su papá, a mamá como perritos. Fue muy gracioso e incómodo. También hubo un montón de casos muy tristes donde revelaban negligencia y abuso. Una chica en particular tuvo un bajón emocional un día cuando tuvo un accidente y se hizo del baño encima. Resulta que su mamá le daba cachetadas lo suficientemente fuerte para que no le dejara marca y la encerraba en el closet cuando se portaba mal. Eso incluía los accidentes con el baño. Obviamente reportamos esto a cuidados infantiles y nos apresuramos a lavar su ropa para que su mamá no se diera cuenta. También hubo muchos niños que revelaban nuevos embarazos y divorcios, discusiones entre los padres o infidelidades. Los niños escuchan y ven mucho y tienden a tener muy buena memoria con esas cosas. No sé si esto cuente, pero un chico me contó que le dolía mucho el estómago todos los días porque su mamá le daba mucho jugo de sueño. Yo le pregunté qué era eso y él no sabía. Le pregunté a su mamá y con toda tranquilidad, como si fuera algo normal, me dijo que a veces le doy algo de medicina para el resfriado porque es muy inquieto y no duerme. Yo estaba como, eso no es para chicos. Ella se rió y dijo, oh, se lo he dado desde que tenía 1 año, no ha pasado nada malo. Aparte de eso, el chico siempre llega oliendo mucho a María. Obvio que llamé a protección infantil. Yo solía tener un despacho fiscal. Un cliente vino a mi oficina a traer su documentación de impuestos con sus 5 hijos.
Él dijo que tenía que ir rápido por un mandado y se fue dejando a sus hijos en mi oficina para que yo los cuide mientras trabajaba en sus impuestos. Los niños eran tímidos, tranquilos y bien portados, pero el más joven finalmente empezó a platicar conmigo. Mi papá golpea a mi mamá. Llegó una familia de Texas a la guardería donde yo trabajaba en Illinois. El chico intentaba contarnos historias, pero nunca podíamos captar todos los detalles para que tuvieran sentido. Normalmente era algo así: chico, ¿sabes quién es malo? ¿El hombre de negro? Yo, ¿quién? Chico, el hombre de negro es malo. Lastima gente. Yo, ¿qué hombre? ¿Por qué lastima gente? Chico, el hombre de negro es aterrador. Después de un par de semanas de lo mismo, pude descubrir que el chico se refería a Darth Vader. Yo ya había llegado a pensar que quizás alguien de su familia en Texas era racista, pero solo era mi prejuicio. Cuando mi hija tenía 2, tuve a su pequeño hermano. Más o menos cuando él tenía 9 meses, ella se hartó de él y aparte estaba en su etapa de papá es el rey. Entonces ella se la pasaba diciendo: papá es mi papá, pero no es el papá de mi hermano. Siempre me pregunté si esparció ese rumor por la guardería. Mi hijo una vez le dijo a toda su clase y maestra que papá bebe cerveza todas las mañanas. Era Pepsi. Él no sabía la diferencia. No puedo creer que esto es lo primero que me vino a la cabeza. Había un pequeño chico y una chica como de 3 y 1. Ellos estaban de acogida y tenían unos maravillosos padres de acogida. Una trabajadora social iba por ellos una vez a la semana y los llevaba con sus padres biológicos para visitarlos. Una vez, cuando volvieron de la primera visita sin supervisión, el de 1 año empezó a respirar muy agitado y rasposo y de repente apenas respiraba. Pensamos que quizás era una reacción alérgica o algo. Llamamos a la ambulancia. 10 minutos después de que se lo llevaron camino al hospital, el de 3 años empezó igual, pero él empezó a vomitar y luego no podía respirar. Nosotros estábamos como: ¿qué demonios está pasando? Resulta que los padres biológicos intoxicaron a ambos niños. Todo salió bien, el pequeño tenía más toxina en el cuerpo y estuvo en el hospital por unos meses. Pero en general todo volvió a la normalidad. Los padres terminaron en prisión. Dijeron que lo hicieron porque si ellos no podían tenerlos entonces nadie los tendría. Cosa que no tenía sentido porque estaban muy cerca de que se los devolvieran. A veces no puedes saber lo basura que pueden ser ciertos padres hasta que trabajas en una guardería. Ellos me dicen todo. Si le mientes al cuidador de la guardería, tu hijo te delatará. Tengo un montón de chicos de 3 que están batallando para aprender a ir al baño solos. Cada uno de los padres me dice que trabajan con ellos en casa para entrenarlos. Tu hijo me dirá si eso es cierto o si les pones un pañal en cuanto llegan a casa. Lo mejor que nunca me han dicho. Una chica mencionó que su abuela intentaba darle pecho. Su abuela la recogía todos los días de la guardería y pasaba casi toda la tarde con ella, solas. Llamamos a los padres y a Protección Infantil. Se hizo una investigación y la abuela admitió que la cargaba como si la estuviera amamantando, pero dijo que solo se acurrucaban. De la conversación que tuve con la pequeña parecía que la abuela mentía. Contó todo muy detalladamente para una chica de 3. La abuela salió impune y siguió yendo por la niña a la guardería regularmente. No fue un secreto, pero una pequeña en mi área de trabajo se volteó con una niña que estaba siendo muy inquieta y calmadamente le dijo: ve a ver a un terapeuta querida, suenas como que necesitas uno. Fue muy gracioso en ese momento, pero también algo triste que la pequeña haya escuchado esa frase tantas veces como para usarla ella misma en una discusión. No es tan impactante, pero trabajé en una guardería por un par de años y las 2 historias que recuerdo más son cuando una pequeña me dijo: cuando mi papá se baña, mi mamá le afeita la espalda, y otra pequeña me contó que, siempre que ella se bañaba, su papá hacía del 2 en el baño. Cuando me contó esa última historia, su papá vino a recogerla y yo no pude ni mirarlo a los ojos. No estoy seguro si esta cuenta. Mi esposa tiene una guardería en casa. En mi día de descanso del trabajo, un chico de 6 se sienta conmigo en la mesa y empezamos a hablar de los diferentes tipos de peces en el mundo. Sus padres eran divorciados y tenía la custodia compartida. Él y su hermana solo venían medio tiempo a la guardería. Entonces tomé mi teléfono para buscar diferentes tipos de peces tropicales y esas cosas. Después de un rato él me dice que solo le agrada su mamá y su hermana, que odia a su papá, madrastra y hermanastro. Me contó que iba a incendiar la casa de su papá con toda esa gente dentro.
Le conté a su madrastra sobre eso cuando fue a recogerlo. El chico fue a terapia por un tiempo. Su mamá biológica lleva un nuevo novio a casa cada mes más o menos. Uno al parecer le dio sustancias y el otro era una registrado. Su papá reportaba esto a protección infantil, pero ellos no hacían nada. Yo una vez hice que reportaran a mis padres a protección infantil porque le dije a mi cuidador de la guardería que no había nada de comer y que me moría de hambre. La verdadera historia era que mi mamá no tuvo tiempo de ir al súper y le pidió a mi papá que fuera antes de que yo me vaya a la guardería y le dijo algo como: ¿puedes ir al súper? No quiero que fallezca de hambre. Realmente sí me dieron desayuno esa mañana, pero no era lo mismo que desayunaba siempre y me negué a comer. Nunca vi a mi mamá tan avergonzada. Mi esposo y yo nos fuimos de vacaciones por una semana y dejamos a mi hijo de preescolar con mi suegra. El pequeño malandro fue atrapado comiendo comida de perro de una bolsa durante el receso, literalmente 12 horas después de que nos fuimos. La excusa que le dijo a los maestros fue que mi abuela no me alimenta, y la excusa que le dijo a su abuela fue que al perro le gusta mucho, por lo que quise probarla. Afortunadamente todos los maestros nos conocían y también a mi suegra y no nos reportaron. Todos nos reímos de esto excepto la abuela. Yo tuve un pequeño de 3 en mi clase que llegó con círculos rojos en sus brazos, piernas y espalda después de pasar la semana con su padre. Él me dijo que su papá lo quemaba con sus palitos apestosos cuando se enojaba. Definitivamente llamé a protección infantil. Yo ayudé con niños de acogida por mucho tiempo y una que estaba en el proceso de ser retirada de su madre me dijo medio riéndose que Mel tenía en la boca un melón de mi mamá. Mel era la abuela. También me dijo que cuando era pequeña, su mamá la puso en la cuna y un hombre aterrador entró al cuarto y saltó sobre su mamá mientras ella le decía: no, detente, mi bebé está viendo, detente. Yo trabajé en una guardería y nunca olvidaré la vez que un pequeño reveló que su mamá y papá tenían en su habitación un columpio para hacer el sabroso cuando nos contó muy gráficamente que su mamá estaba en él y su papá de rodillas en el suelo justo frente a ella. Lo reportamos inmediatamente por políticas, pero por Dios, tuve que salirme del salón para reírme antes de explotar. El mismo chico, como 3 o 4 días después, levantó la mano durante una plática sobre religión y dijo que su mamá amaba mucho a Dios y le rezaba todas las noches. Sin pensarlo le preguntamos cómo le rezaba su mamá a Dios y el pequeño imitó los sonidos de su mamá haciendo el sabroso. Solía trabajar en una guardería y uno de los chicos más lindos pelirrojos dijo: tengo que ir a vaciar mi serpiente. Él nos dijo que así es como su tío dice cuando va al baño. Eso fue hace 25 años y nunca lo olvidaré. En mi clase de preescolar de vez en cuando iban padres a ayudar con los proyectos. Mi mamá fue un día, pero la otra madre que le tocaba ir llamó para decir que estaba enferma. En el receso mi mamá vio a la hija de esa señora y le preguntó cómo estaba su mamá. La chica dijo: el globo del melón de mi mamá se reventó, pero ella está bien. Básicamente a la señora se le reventó un implante y tuvo que ir al hospital.